Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quiroz, cirujano plástico, y hoy día vamos a hablar de un tema muy especial. Cuando me voy a operar de cirugía plástica o estética, ¿debo tener miedo? ¿Me da miedo la operación? ¿Me va a pasar algo? ¿No me va a pasar nada? ¿Debo confiar? ¿No debo confiar? Vamos a hablar de eso ahora. El miedo es una reacción correcta del humano que nos ha hecho evolucionar. Y ese miedo está presente cuando nos vamos a operar. Y es un miedo correcto y es un miedo que va a estar presente siempre en todas las personas. Y es un miedo que lo debemos tratar o evaluar. En esta operación, ¿voy a salir bien? Ese es el miedo. ¿Qué debo hacer para pasar este miedo? Primero, vaya a un buen cirujano plástico, consúltele cómo es su operación. ¿Qué riesgos hay en una lipo, en una rino, esa cirugía que me quiero hacer que tanto la está esperando? Lo que debemos saber de una cirugía es que siempre hay el riesgo. El riesgo es inherente a la cirugía como el riesgo es inherente a nuestra vida. Las cirugías tienen, digamos, varios niveles de riesgo. Hay cirugías con mucho riesgo y hay otras con poco riesgo. Sin embargo, todos lo tienen. Poco riesgo, por ejemplo, si me voy a sacar un lunar en 20 minutos, muy poco riesgo. Si me voy a hacer un láser, ese lunar, en vez de demorar 20 minutos, demora 1 minuto, es menos riesgo. Si me voy a hacer una lipoabdominoplastía, donde hay tanta movilización de tejidos, de grasa, hay más riesgo. Sin embargo, todos esos riesgos los calcula el doctor que le va a operar. Y como yo, paciente, puedo estar seguro de someterme a esos riesgos. Consúltele bien a su cirujano plástico y pregúntele: doctor, ¿cuál es el riesgo de esta cirugía? Doctor, ¿qué me puede pasar? ¿Qué puede ir mal? Ese es lo primero que debe preguntar. Lo segundo: doctor, donde usted me va a operar, ¿tiene usted todo lo que necesita a mano para poder operarme? Entonces le va a decir: sí, es en una clínica, sí, es un hospital, sí, es en un centro especializado donde tenemos una sala de operaciones completa. Usted como paciente jamás se debe operar en una casa, centro de estética o en un centro comercial. Aquí en nuestro país, en el Perú, hace poco ha habido un accidente fatal porque una paciente se operó de una lipoescultura en un centro comercial. Imagínense qué problema. El único que lo puede operar de una cirugía plástica es el cirujano plástico, jamás un cirujano estético. En nuestro país, acá en el Perú, no existe esa especialidad y en muchos países, en la mayoría de los países, no hay esa especialidad. Solo hay el cirujano plástico, que es el que ha estudiado muchos años para lo bueno y lo malo de la cirugía, o sea, para cuando todo va bien y cuando hay alguna complicación resolverla. El cirujano plástico es el único que lo puede operar. Se debe operar usted en un sitio que le dé las garantías necesarias, que tenga sala de operaciones habilitada, que tenga ambulancia, que tenga máquinas resucitadoras, máquinas de anestesia, todo lo que se necesita para operar. Entonces, primero, cirujano adecuado, lugar adecuado. Tercero, usted debe estar en buena salud para que ese miedo que tiene usted, tengo miedo para operarme, pero sé que estoy bien sano y sé que no tengo ninguna enfermedad y me puedo operar. Así es, tiene que usted tener sus exámenes completos. El cirujano le va a dar una relación de exámenes que usted debe cumplir. Es como una lista de mercado: cardiólogo, orina, sangre. Si usted tiene alguna enfermedad, también evaluación por su médico. Todo eso necesita antes de operarse. Y no vaya a ser que usted: uy, tanto examen, doctor, ¿no me puede reducir un poquito los exámenes porque esto me va a salir muy caro? Porque mire, ya estoy gastando en la cirugía, pero también redúzcame un poquito. No, jamás. Todos los exámenes deben ser cumplidos. Eso le va a garantizar a usted que va a llegar bien a la cirugía. Ese miedo se va a reducir un poquito. Con un buen cirujano, un buen lugar y sus exámenes se va a reducir un poquito. ¿Qué otra cosa puede pasar? Ay, doctor, soy diabético y me da mucho miedo operarme, o soy hipertenso y me da mucho miedo operarme. Es cierto. Si una persona sana tiene riesgo, los diabéticos y los hipertensos tienen mayor riesgo. O con alguna enfermedad, tengo asma, tiene mayor riesgo operarse. O he tenido COVID, mayor riesgo operarse. Entonces, en esos casos especiales, tiene usted que ser reevaluado
Si es algo de corazón, por un cardiólogo. Si es algo endocrinológico como una diabetes, el endocrinólogo. Si es un problema de asma o ha tenido COVID, el cirujano, si ve que es necesario, le va a pedir una evaluación neumológica. Pero todo eso debe ser cumplido para que usted vaya tranquilo a la operación y sin miedo. Entonces ya tenemos los exámenes, tenemos el cirujano y tenemos el lugar. ¿Qué otra cosa me da miedo? No escucha a sus familiares todas las cosas malas que pueden pasar. Vea usted, revise por internet, pregúntele así a otros casos de otras familias, no que me ha dicho tal. De repente conoce a alguien que se haya operado y pregunte cómo es la cirugía. Pregúntele a su cirujano, pregunte a otras personas que se han operado cómo les ha ido. Eso le va a ayudar a usted a estar más tranquilo. Sin embargo, doctor, ya hice todo eso, pero tengo miedo. Así es, el miedo es inherente a la cirugía, es una defensa del cuerpo a eventos que usted no puede controlar. Sin embargo, y yo le digo eso siempre a mis pacientes, señor, si usted no está completamente tranquilo de operarse, es mejor que no se opere. Si el miedo es tan grande que usted está en esa disyuntiva de si operarse o no operarse y piensa más bien no operarse, lo mejor es que lo piense bien, es que revise bien toda la literatura, es que pase su operación de fecha y no se opere, porque también el miedo causa no solamente esa sensación de temor, sino causa alteraciones a nivel orgánico en el manejo de los químicos de nuestro organismo e inclusive de la eléctrica de nuestro cuerpo. Y eso también, aunque se controla en la operación, es mejor estar tranquilo para operarse. Entonces, ¿el miedo es importante? Sí. ¿El miedo nos defiende? Sí. ¿El miedo debe ser controlado? También. Acuérdese que para usted son miles de cirugías plásticas que se hacen en el mundo. Y estas noticias, porque también las noticias nos dan miedo, estas noticias que de vez en cuando salen en todos los países de que ha habido eventos fatales, lo que sucede con estas noticias es que de esas miles y por estadística pueden haber eventos fatales. Sin embargo, esas noticias de eventos fatales por cirugías plásticas son promocionadas por el periodismo porque son noticia. Pero no salen estas noticias cuando hay un evento fatal por una cirugía oncológica o una cirugía traumatológica o una cirugía de abdomen, porque no son noticia. Entonces piensen eso también. Entonces, ¿me debo operar? ¿Sí o no? Depende de ustedes, piénsenlo bien, vean qué tanto necesitan esa operación, qué tanto van a cambiar y qué tanto temor tienen en la operación. Se despide de ustedes su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico.